están, queridos amigos? Les saluda Cecilia Tapia, Solidaridad 1000, y como habíamos prometido, vamos a empezar a platicar un poquito de este paquete económico que se fue aprobado en tiempos pasados para el 2020 y que, bueno, nos afecta a todos los mexicanos y a todos los contribuyentes. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, lo que son las operaciones simuladas u operaciones inexistentes, porque muchos han hablado de ello, pero no sabemos qué es. Y la mayoría de las personas cree que es así como una fantasía, pero hemos escuchado, y lo platicaba con mi productor Ernesto Flores, un caso de los Duarte, porque es algo muy conocido de Vox Populi. Resulta que se robó 6,000 millones de pesos y bla, bla, bla. ¿Cómo lo hicieron? Les voy a ejemplificar. Resulta que de Sedesol, pues de repente se crearon súper grandes operaciones de estas cruzadas contra el hambre, si ustedes recuerdan, y se fueron a un lugar, en una comunidad, a una empresa de esa comunidad muy pequeña. Cuando investigaron, esa gran empresa era una chocita. Ay, por ahí léalo en las noticias. Una chocita. Entonces, pues el domicilio fiscal no tenía actividad económica. De hecho, no era un edificio, era una casa, una choza, un lugar que no tenía internet, que no tenía una comunidad alejada. Y las personas, obviamente, les roban su identidad y crean una empresa y ellos no reciben ni un peso. Eso es una operación simulada. Pero emitir una factura por cualquier concepto sin tener los recursos necesarios para desarrollar una actividad económica, cualesquiera que sea, pues es lo que se describe como una operación inexistente o simulada. Y pues obviamente este comprobante que avala esta operación pues ya nos genera un gran problema. Por eso, queridos amigos, es importante que si no eres un contribuyente que esté localizado, porque esa también es una de las situaciones de no ser, de ser una operación inexistente, pues es importante. En días pasados había platicado en un programa de radio, que por ahí había un video en el que decían, hoy hace 10 años y no encuentran a la empresa. No, todo eso es inexistente totalmente. Hay un tema que se llama prescripción y caducidad y en algún momento lo vamos a platicar dentro de estas cápsulas, pero hoy hoy de lo que vamos a hablar es de las operaciones inexistentes y de las operaciones simuladas. Aquí el punto de reconocer y de la manera más importante es que al hacer una operación simulada o inexistente, pues obviamente es con el objetivo de defraudar al fisco, de evadir o eludir la contribución que en este caso pues nos corresponde pagar. ¿Cómo suceden estas cosas? Bueno, tú contratas una factura simulada o falsa, bueno, no falsa, el dinero existe, la factura existe, el CFDI es legal, sin embargo, pues la operación es inexistente o simulada. ¿Cómo se da cuenta la autoridad de esto? Bueno, la autoridad primero se da cuenta que tu RFC tiene 2, 3 años, unos meses, unos días y ya tienes operaciones multimillonarias o muy grandes para un solo cliente. Que tu domicilio fiscal está como no localizado, llegan, tocan, hacen la verificación y se dan cuenta que ahí no hay ninguna operación, que es una casa, que es una bodeguita, que es una mini oficinita, que no tiene trabajadores, etcétera, que pueda avalar pues que hagas una factura multimillonaria de asesoría o de compraventa de algo. Entonces así es como se da cuenta. Que no localicen a el representante legal. También otra de las situaciones es que además de que no estés localizado, no presentes declaraciones mensuales, trimestrales, haces tu operación económica, sale el dinero. Por supuesto, ellos siguen la ruta del dinero, que es algo que también vamos a platicar en algún otro programa, pero sí les pido que ustedes sean muy puntuales, pregúntenos lo que quieran saber, nosotros se los vamos a ir explicando porque esos temas son muy largos y cualquier profesional de la materia puede decir, ay, Ceci, ¿qué está diciendo? Pero esto no es solamente para los profesionales, es para la gente común que solo es contribuyente y que en algún momento tiene que declarar, pero no solamente declarar, tiene que entender la mecánica y también familiarizarse con el vocabulario contable fiscal para que nadie lo engañe. Este es el objetivo en hacer crecer a nuestro país dentro del conocimiento y la verdad, ¿va? Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Que la mayoría de las facturas intangibles, que es otra de las razones por qué la autoridad se da cuenta, pues
son de asesoría, capacitación o enajenación técnica, es decir, algo que no puedes comprobar. ¿Cómo le compruebas que yo, como contador público, especialista en impuestos, le cobré 3 millones a la federación por asesorarlos si estoy haciendo mis videos gratis, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo puedo? Pues obviamente yo puedo decir, sí, me reuní 15,000 veces con estas personas y les di, eso no lo pueden demostrar. Pero ¿qué pasa si yo tengo contabilidad de Pedrito Pérez, contabilidad de Fulanito Pérez, contabilidad de personas físicas, contabilidad de personas morales, de asociaciones civiles y además asesorías contables y fiscales, además conferencias de prensa, además alguna asesoría grupal, etcétera, etcétera? Entonces te das cuenta pues que esto es consecutivo, o sea, que son actividades reales, que yo tengo unas personas físicas o empleados en mi nómina o que pago algún honorario, algún asimilado a sueldos, etcétera, etcétera. Que compro papelería, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas razones de negocios que nosotros podemos hablar. También hay que ver la relación de los proveedores, por ejemplo, ¿no? En esta ruta del dinero que les comento que en algún momento vamos a platicar, a lo mejor el dinero, yo hago una operación simulada con algún RFC, le doy una factura, esa factura sale económicamente y después esa persona donde yo recibí el dinero, pues lo transmito a la esposa, al hijo, al familiar, al hermano, al amante o a una de las mismas empresas que son del grupo asociado, que en alguno de ellos pues son socios. Que hay partes relacionadas, que las partes relacionadas en algún momento también lo vamos a platicar porque eso pues es muy interesante, quiénes son partes relacionadas, pero eso lo veremos en otro capítulo, no vamos a irnos fuera de lo que es una operación simulada o inexistente. ¿Qué es el cambio fiscal en este paquete 2020? Bueno, pues les voy a platicar. Hay ya una sanción por utilizar los CFDI, es decir, comprobantes fiscales digitales, que avalan estas operaciones simuladas y la multa es de 55 al 75% del importe de la operación simulada. Aquí lo que no aclaran es que es ya con IVA o sin IVA, porque estamos hablando de dos impuestos diferentes. Esto será en el artículo 84 del Código Fiscal de la Federación. Esto es nuevo para el paquete fiscal 2020, es decir, ya no compres factura. Hay que hacer lo que nos toca. Nosotros no queremos un gobierno corrupto, eso lo hemos platicado. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, ir erradicando la corrupción del país. Y suena así como muy fácil porque de repente todos son opinólogos y todo el mundo está en contra o a favor de un gobierno. Pero pues el pueblo también tiene que hacer lo que le toca para ir erradicando estos males que nos ha dañado como sociedad. Y bueno, aquí también hay otra infracción que tiene que ver con quienes publiquen, porque además también imagínense que yo tengo una empresa que vende facturas para operaciones simuladas. Bueno, eso está en el artículo 89 del Código Fiscal de la Federación y lo anuncio, se venden facturas, devuélveme 1% del IVA, no sé, una cosa así, ¿no? Que ya saben. Les diría, porque dentro del ambiente, pues por supuesto tengo la información de cuánto te devuelven, cuánto te pagan de IVA, etcétera, etcétera. Y también tengo información muy delicada acerca de funcionarios que en las administraciones pasadas sacaron dinero. Por esto eso es muy importante. Recuerden ustedes la estafa maestra que fue con universidades y que también hacían operaciones simuladas para sacar el dinero, y hoy estas universidades están quebradas. Por ahí ustedes tienen que estar muy atentos a todas estas cosas porque la educación también, por supuesto, nos va a dar a nosotros la oportunidad de ser un mejor país. Bueno, si yo publico que tengo un negocio de facturas para operaciones simuladas, entonces me van a hacer una multa. En el artículo 89 así lo menciona, para quienes, fíjense, dice, se crea la infracción para quienes permitan o publiquen a través de cualquier medio anuncios para la adquisición o enajenación de CFDIs, es decir, comprobantes fiscales, que amparen operaciones inexistentes, falsas o que simulen actos jurídicos. Eso es algo que quiero comentar y que, bueno, finalmente es importante que nosotros sepamos que hay ya infracciones al respecto y que en algún momento no existían. Obviamente esto nos empieza a dar otro tipo de infracciones como
lo es el que se revele la figura del asesor fiscal, que también va a ser otro tema bien padre, porque obviamente los profesionales de la materia vamos a tener ya una responsabilidad, no solamente en el hecho de que ejerzamos la contabilidad o la especialidad en impuestos, sino además el que propongas a tu cliente, y tu cliente por supuesto te lo pida, alguna manera de eludir, y de estas que ustedes recuerden, noticias pasadas, que hubo despachos que fueron intervenidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en donde estaban haciendo uso ilegal de los recursos. Y me sonrío porque hablando, creaban empresas como las cooperativas, inexistentes totalmente, pero porque las cooperativas le daban oportunidad a los cooperativistas, no tuvieran Infonavit, no tuvieran IMSS, bueno, Infonavit de obligación, pero IMSS en un poco de dinero, y lo demás se los podían dar por fuera como parte de su actividad cooperativista. Entonces era un total asalto, los outsourcing, etcétera, etcétera, que también son temas bien interesantes. Pero si ustedes tienen dudas, amigos queridos, pregúntenos. Ya hay infracciones, hay que vigilar que las facturas no sean única y exclusivamente como asesoría, capacitación, y si tú realmente das asesoría y capacitación, pues ten tus fichas técnicas, ten tus manuales técnicos de lo que platicaste, porque bueno, por ahí también dicen, si tú, o sea, no es poner el tornillo, es saber dónde ponerlo. Por supuesto, tú estudiaste para lograr esto, entonces, pues, si tu operación no es simulada, no hay problema. El punto es que las empresas que compran estas operaciones simuladas y las empresas que las venden, pues dejen de hacerlo y empiecen a contribuir con su país. Pues bueno, queridos amigos, no sé si en este momento tengan alguna duda, por favor suscríbanse al canal de Solidaridad 1000, sea Informa México, estoycorriendo.com y Caramérico y Tú, en donde también se promueve la cultura, el conocimiento, el deporte, y demostramos que hay grandes mexicanos, no solamente los que venden y compran facturas falsas y operaciones simuladas. Entonces, queridos amigos, si tienen alguna duda, comuníquense en nuestros medios, Facebook, Twitter, Periscope, Instagram, BK y todo, Solidaridad 1000, sea Informa México. Se despide de ustedes su amiga Cecilia Tapia, Solidaridad 1000. Nos vemos en la siguiente cápsula. Si tienen dudas, aquí estoy para servirles.